pues tenemos dos tipos de mano de obra. Una mano de obra que es directa y una mano de obra que es indirecta, ¿verdad? Esa mano de obra directa, pues el nombre lo dice, son todas aquellas personas, talento humano, que está relacionado directamente con ese proceso de producción. O, en el caso de una empresa de servicios, pues con el proceso de atención al cliente. ¿Ok? Porque recordemos que en las empresas de servicios, pues ese módulo o ese proceso espinal que tienen esas empresas es la atención al cliente. Mientras que en las de manufactura, pues, no es que el cliente no intervenga, sino que generalmente nos preocupamos más es por la calidad del proceso de producción para que luego, entonces, entre esa parte de mercadeo y comience a distribuir a esos minoristas que ya van a ser generalmente los que tienen contacto directo con ese cliente o consumidor. ¿Ok? Mientras que la mano de obra indirecta, entonces son todas aquellas personas o el talento humano que obviamente es necesario, porque si no la empresa no funciona, el proceso no se genera, pero que no están relacionados directamente con el proceso de producción. Y allí también es importante entender que hablamos de gastos y costos, ¿ok? Porque habrán ciertos elementos o ciertas variables que están determinadas en un proceso de cuantificación de lo que es el costo, que los podemos clasificar como gastos, ¿ok? Y eso es la diferencia que ustedes deben entender entre un costo y un gasto. No sé si alguno de los que está allí me puede ayudar diciendo cuál es la diferencia entre un costo y un gasto. Buenos días. Buenos días. Sobre hasta donde yo tengo entendido, pues usted me corregirá. El gasto es un desembolso que se realiza con el fin de poder como subsanar algún producto. No sé si me expliqué. Ok. Sí, se le cayó la panza. Ajá, Luis. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? No, pues mira, un costo, pues es lo que un ejercicio final nos está dando al momento de registrarlo, ¿sí? Y un gasto, el costo, cabe resaltar, que es como lo que me cuesta a mí realizar un producto. En cambio, el gasto ya es como un egreso que posee la compañía. Por ejemplo, un gasto puede ser la compra de equipo, de cualquier X y cosa, pues. No, eso es lo que creo que es, ¿no? Ok, ¿y qué nos dice Lilibet? Ok, profe, tengo entendido que el costo es el que hace directo el proceso de producción. Ajá. Entra en la parte de la producción, el costo. En cambio, el gasto es el que no se incorpora al producto. Ok. Ajá. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar? Sí. Buenos días, profe. Buenos días. Mire, profesor, tengo entendido, sí, que los costos se consideran inversiones para la empresa, no sé si estoy mal, mientras que los gastos son productos o servicios que se consideran activos, que salen de la empresa. No sé si estoy indagando mal o estoy entendiendo mal lo que he leído aquí. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Marlon. Ok, entonces, así como la mayoría lo indica, pero me gusta mucho el término de Marlin, es que la diferencia entre lo que es un costo y un gasto es porque el costo nosotros debemos garantizar que lo vamos a recuperar en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado va a depender del tipo de empresa, del tipo de producto, ¿verdad? Porque de acuerdo a la rotación que tengan los inventarios, pues nosotros veremos si ese producto se vende de una forma mucho más rápida, a mediano plazo o a largo plazo, ¿ok? Pero es importante entender que precisamente aquel costo es el que se tiene que considerar como involucrado directamente en la elaboración o la prestación de ese servicio, ya sea manufactura o una empresa de servicio. Mientras que los gastos entonces vienen a simular aquellas costos indirectos de fabricación que tienen que ver o que son necesarios para que se dé a cabo el proceso, pero que no están relacionados directamente entonces con ese proceso de manufactura o con ese proceso de atención al cliente, ¿ok? Por ejemplo, dependiendo de algunas regulaciones, es permitido que en ese control o esa estructura de costos tomemos en cuenta los gastos como un proceso de recuperación.
mientras que hay otros que no permiten ingresar los gastos en su totalidad para pues, determinar el costo de un producto. Y con base a ese costo de un producto, pues nosotros generaremos un precio de venta. También dependerá a veces la ganancia que se le debe otorgar a ese costo para generar un precio de venta. ¿Ok? Esa determinación del precio de venta y en función de la ganancia que ustedes van a seleccionar, pues tiene dos enfoques. Uno es básicamente hacia lo que se maneja en el mercado. El mercado nos va a decir, en función de la oferta y la demanda, el control de esos precios y cuánto entonces nosotros deberíamos generar como un margen de ganancia para competir en ese mercado. Si nosotros simplemente somos los únicos que ofrecemos ese producto o servicio, pues entonces la brecha tiende a ser mucho más amplia porque nosotros estamos controlando prácticamente todo el mercado, la gente necesita el producto y entonces podemos jugar con ese precio. ¿Ok? Es allí entonces donde tenemos que entender cómo generar ese precio de venta. Por eso es importante que entiendan que para nosotros calcular el precio de venta vamos a tener dos modelos matemáticos. ¿Ok? Uno que nos dice que el precio de venta es simplemente un costo más una ganancia. ¿Ok? Y nosotros nos vamos a encargar de calcular un costo más una ganancia. Al hablar de que es costo más ganancia es porque tanto el costo como la ganancia están en unidades monetarias. Entonces yo simplemente diría, bueno, el costo de un producto es 10 unidades monetarias y le sumo la ganancia, que supongamos que sea 3 unidades monetarias, por lo tanto ese producto debe venderse en 13 unidades monetarias. ¿Ok? Y de allí estaría yo generando un precio de venta. Pero hay otro modelo que se enfoca es en el porcentaje de ganancia. ¿Ok? Porque si yo tengo la ganancia como unidad monetaria, lo hago como una simple suma. Pero si ya está relacionado es a un porcentaje, que yo diga yo quiero ganarme un 5%, un 10%, un 30%, entonces ya el modelo matemático va a cambiar. Porque allí yo diría que el precio de venta sería el costo multiplicado por 1 más ese porcentaje de ganancia. ¿Ok? Entonces yo simplemente diría, quiero ganar un 50%. Entonces al costo lo multiplico por 1.5. ¿Ok? Porque sería 1, que es el 100%, más el 50% que estamos generando, me va a quedar 1.5. ¿Ok? Y de esa manera, entonces, son las dos posibilidades que ustedes tienen para determinar precios de venta. Si la ganancia está en unidades monetarias, es una simple suma. Y si está en porcentaje, pues vamos a verlo como el modelo matemático. ¿Ok? Entonces, ya les voy a hacer un resumen acá en la pantalla para que entiendan más o menos el modelo. Bien, entonces, bueno, vamos a ver. Si nosotros hablamos de precio de venta, ¿sí? Pues tenemos dos posibilidades. ¿Okay? Les decía, una fórmula, o el primer modelo matemático me dice que el precio de venta es igual a un costo más una ganancia. ¿Ok? Ese es un primer modelo matemático. Pero hay que entender que el costo y que la ganancia estén en unidades monetarias. Y que por supuesto estas dos unidades monetarias, le voy a colocar aquí el signo de igual, tienen que ser iguales, ¿no? No vamos a decir que el costo está en dólares y le voy a sumar la ganancia en bolívares, ¿verdad? Eso no es posible. Yo no voy a decir que me costó $1 más un bolívar, entonces eso me va a generar un precio de venta de... No, se puede. Entonces debe haber homogeneidad en esas unidades. Las unidades del costo y de la ganancia tienen que ser las mismas. Que tengamos que hacer algún proceso de conversión, puede ser, y lo hacemos, ¿verdad? En la realidad, y sobre todo en esta nueva situación económica que estamos manejando en nuestro país, nos hablan de pesos, de dólares, de bolívares, ¿okay? Y hasta de euros. Entonces yo tengo que entender si el costo me llega en dólares, cómo transformar eso a bolívares si me exigen que los precios estén reflejados en bolívares. O al contrario, si llegan en bolívares y yo quiero estipular mis precios en dólares, cómo generar esa conversión. ¿Ok? Porque, repito, entonces estas unidades monetarias al ser iguales, pues por supuesto, este precio de venta también va a estar en unidades monetarias y la unidad monetaria que va a tener el precio de venta, por supuesto que tiene que ser las que tenga el costo y las que tenga la ganancia. ¿Bien? Tenemos otro modelo matemático, ¿bien? Que sería el modelo número 2, que me dice que es simplemente el costo multiplicado por 1 más el porcentaje de la ganancia. ¿Ok? Entonces allí pues ya esta formulita se usa cuando la ganancia me la dan en porcentaje.
les doy el ejemplo. Supongamos que el costo es de 12 bolívares y la ganancia es del 8%. Entonces yo multiplico 12 por 1 más el 8%. ¿Ok? ¿Cómo va quedando esto? Bueno, 12 bolívares que multiplica 1 más. El 8%, recordemos que no es otra cosa que al 8 dividirlo entre 100 para poder quitar el porcentaje, ¿verdad? Y entonces me vendrá quedando 12 multiplicado por 1 más 0.08, que es la división, que da 8 entre 100. Por lo tanto, yo multiplicaría 12 por 1.08. Y de esta manera estaría calculando el precio de venta para un producto que tiene un costo de 12 bolívares y una ganancia estimada del 8%. ¿Ven? Debemos entender también que a veces el precio de venta puede tener unidades mixtas. ¿Okay? ¿A qué se refiere esto de unidades mixtas? Entonces, que tenga unidades mixtas no es otra cosa que yo refleje aquí una tercera consideración, es que yo tenga unidades monetarias sobre unidades físicas. ¿Ok? Y entonces es allí donde empezamos a entender la naturaleza del precio de venta. ¿Por qué? Porque yo, o generalmente ustedes dicen, mire, esos son 30 bolívares por unidad, por ejemplo. O esos son 30 bolívares por caja. O esos son X cantidad de dólares o bolívares por kilo. Entonces, por eso son unidades mixtas, porque yo en el numerador tengo una unidad monetaria cualquiera y en el denominador puedo tener una unidad física cualquiera. ¿Ok? Dependiendo de, pues del caso específico en que se maneja. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento con esta parte de los precios de venta? Sí, profesor, tengo una duda. La primera y la segunda las entiendo. La tercera es otra duda. Usted dice que son unidades físicas. No entendí eso de bolívares, de unidad, bolívares sobre caja y bolívares sobre kilo. ¿Eso es que para sacar una conversión o algo así? No, sí, como para ejemplificar qué significa que sea unidad monetaria sobre unidad física. Son ejemplos, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener una unidad monetaria en el numerador, aquí doy un ejemplo, bolívares, pero puedo poner otro ejemplo, pongamos dólares, pongamos pesos, y en el denominador debe ir una unidad física, cualquiera, ¿ok? Por ejemplo, fardos, cajas, kilos, ¿ok? Unidades. Ajá. Ok, profe. Una pregunta. En el ejemplo número 3, unidad mixta. Sí. Ajá, usted no tiene cerrado el círculo. Ese UF, ¿qué significa, profe? Unidad física. Ah, ok. Bueno, eso era mi pregunta. Perfecto. Bien. Entonces tenemos estas consideraciones iniciales. Bien. Vamos ahora a observar qué ocurre con la relación de todos estos precios de venta, de la materia prima, porque generalmente esto lo tenemos que aprender a reflejar en lo que nosotros llamamos un CP, que un CP no es otra cosa que un costo de producción. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular un costo de producción? Entonces, un costo de producción lo vamos a determinar, ese CP va a ser igual ¿a quién? Entonces yo tendría a un costo de fabricación, ¿ok? Sumado con un inventario inicial de productos en proceso, ¿ok? Y restarle unos inventarios iniciales, un inventario final. Sí, ya, vamos a borrarle aquí. Okay, le vamos a restar el inventario final de los mismos productos en proceso. Y de esta manera estaríamos calculando el costo de producción. ¿Ok? Esto se llama costo de fabricación, que ya lo vamos a desglosar, inventario inicial de productos en proceso e inventario final de productos en proceso. Recuerden que en el tema de inventarios, ¿sí? Que es el módulo 2, allí explicamos cuáles eran los tipos de inventario. Voy a repasar brevemente. Hay un inventario de materia prima, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados. ¿Ok? Entonces, como el nombre lo dice, estos son los inventarios de aquellos productos que no están terminados propiamente, sino que están en alguna de las etapas de ese proceso de producción. ¿Ok? Sea la primera etapa, segunda etapa, pero que ya dejan de ser materia prima. Entonces, como ya dejan de ser materia prima, tienen allí un proceso, que están en proceso como tal. ¿Ok?
Y este sería entonces el inventario final de esos mismos productos que ustedes tienen allí en proceso. Hay empresas que no trabajan con inventario inicial e inventario final. Ellos asumen que todo termina en cero y que inicia, por ejemplo, en cero. Eso es posible. Sin embargo, ustedes como administradores, que es la razón de ser, ustedes no van a ser contadores, sino administradores, pues deben entender esos estados financieros y cómo el contador está manejando esos inventarios. Eso es lo que a nosotros, o a ustedes les compete como administradores. Ustedes revisan los estados financieros y dirán, ah, mire, en este caso el contador no considera inventario inicial o no considera inventario final. Él asume que todo lo que sale de materia prima se termina. Es decir, que no queda nada en proceso. Y eso en algunos pues, tipos de procesos productivos es posible. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes van a revisar. ¿En dónde lo van a revisar? En los estados financieros. Allí recuerden que nos muestra inventario inicial e inventario final. ¿Ven? Ok. Y si nos vamos a calcular el CF, que no es otra cosa que los costos de fabricación, ¿sí? Entonces allí yo tengo que tomar en cuenta la materia prima, tengo que tomar en cuenta la mano de obra directa y tengo que tomar en cuenta los costos indirectos de fabricación. ¿Okay? Fíjense que es una cadena. Si yo quiero calcular el costo de producción, tengo que tener el costo de fabricación. El costo de fabricación necesita materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Bien? Vamos a anotarles por aquí esa simbología, que es costo de fabricación. Las demás siglas, pues, MP es materia prima, MOD, mano de obra directa, y CIF, pues, costos indirectos de fabricación. Y repasando que algo que ustedes, me imagino que tocaron en el módulo número 1, cuando hablábamos de esos elementos del costo, pues ya saben que aquí están involucrados esos elementos del costo. Ok. Vamos a hacer entonces un ejemplo sencillo aquí en Excel para finiquitar. En la evaluación, que es el cuestionario de esta misma unidad, va un ejercicio de este tipo. ¿Ok? Algo realmente sencillo. Sí necesito que lo hagamos en Excel. Me gustaría que aprendieran a programarlo. Si no, bueno, al menos hacen los cálculos a mano y vamos escribiendo ahí en Excel. ¿Ok? Entonces, veamos. Supongamos que, vamos a combinar por aquí y anotar un enunciado. El enunciado nos dice, determine el costo total de materia prima o de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación y el costo de producción. Eso es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Entonces a mí me van a dar una serie de datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos ciertos materiales que se utilizan. Entonces vamos a ir anotando. Aquí me dicen que utilizan madera A, ¿okay? Que utilizan madera B, que utilizan pegamento y que utilizan tornillos. Y aquí está el valor. ¿Ves? Digamos que son 120, 150, 40 y 12. ¿Okay? Tengo esta primera tablita. Esto que estoy generando aquí son datos, ¿ok? Y estos datos se los va a dar el ejercicio. Todo esto nos los debe indicar el ejercicio. Bien. Ahora, ¿cuál es nuestra primera labor? Clasificar estos materiales y entender si estos materiales son todos materia prima, ¿ok? O hay unos que simplemente pasan a ser costos indirectos de fabricación. Eso yo lo tengo que entender. ¿Okay? Bien, me dan otro dato que dice que es la mano de obra. Fíjense que la están dando general. No me dicen si es directa o indirecta, porque ustedes son los que deben ser capaces de clasificar la mano de obra. Cuando ustedes estén trabajando como administradores, ustedes llegan a la empresa y ahí no les van a decir, ay, mire, el gerente general es mano de obra indirecta, el supervisor es mano, esto no se lo van a decir. Entonces ustedes tienen que buscar la estructura organizacional de la empresa, verificar si tienen un manual de descripción de cargos y en función de eso clasificamos el tipo de mano de obra para cuantificar el costo, ¿ok? Esa es la aplicación de esto en la realidad, cuando ustedes lleguen a una empresa. Entonces, en la mano de obra nos dice, por ejemplo, que tenemos cortadores, ¿okay? Que tenemos ensambladores, que tenemos lijadores, que tenemos supervisores y que tenemos personal de seguridad de fábrica.
Y aquí tenemos igualmente el valor. ¿Ese valor qué es? Pues la cantidad de dinero que representa el sueldo, en ese caso, de ese personal. En cortadores, 120, en ensambladores, 150, en lijadores, 200, y en supervisores, 250. Y me dan otros datos, que son otros gastos o costos que tiene la organización, como el alquiler de la fábrica, como servicios generales de la fábrica, el alquiler de la oficina, sueldos de oficina, la depreciación del equipo de fábrica y la depreciación de los equipos de oficina. Okay. Vamos a centrar aquí y tenemos el valor. Bien. Y tenemos aquí, perfecto. Entonces, aquí está el ejercicio plasmado. Estos son los datos que nos van a entregar, bien, sobre esta situación. En la realidad, es importante que a veces dicen, claro, pero cuando yo llegue a una empresa a mí no me van a dar una tablita, me van a generar, obviamente no es así. Ustedes mismos tienen que construir estas tablas, ustedes mismos tienen que recoger la información, pero ya deben haber aprendido al menos un poquito en esta materia de costos, de que yo tengo que llegar y buscar cuáles son los materiales de esa empresa, yo tengo que llegar y clasificar mi mano de obra, y tengo que entender que hay otros elementos que pertenecen a ese costo. Ustedes van a preguntar, a hacer ese diagnóstico para construir ustedes mismos las tablas. A veces a lo mejor no les van a dar tampoco a decir, miren, cortadores son 120, no, a lo mejor hay 10 cortadores, cada cortador gana 12, y pues multiplico 12 por 10 son 120, sé que ese es el total, ¿ok? Porque aquí lo importante es que representemos el total de cada uno de esos elementos. En total de cortadores es tanto, en total de ensambladores es tanto, lijadores es tanto, y así sucesivamente. ¿Okay? Pregunta hasta el momento. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento aquí? ¿O vamos bien? Profesor, yo sí tengo una duda. Ajá, una sola. ¿Por qué si, por qué si ya tenemos el costo de los contadores, ensambladores, lijadores y supervisores, por qué en otros gastos sale sueldos de oficina? Claro, porque Si fíjese ya, algo. por ejemplo, Fíjese está en la algo. oficina. La oficina, ya allí nos está diciendo que no es, está relacionada directamente con el proceso. La oficina puede ser que esté en otra localidad. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal, no recuerdo el nombre de la empresa, pero de la parte de procesamiento, de fabricación de cemento, ellos tienen su parte administrativa en la zona industrial, pero todo lo que son los galpones y el proceso de producción está vía San Josecito. Entonces, la parte de la oficina, pues, por supuesto que está relacionado en la estructura de la empresa, pero esa oficina no es mano de obra porque no está relacionada directamente con el proceso, ¿ok? O indirectamente, en ese sentido, con un proceso. Por eso no se toma como una mano de obra, ¿ok? Eso es importante allí, por eso lo clasifico como otro. Ahora, si mi venta no es de manufactura, sino es un servicio, por ejemplo, en su caso que están en los seguros, pues por supuesto que el sueldo de oficina no debe aparecer como otros, debe aparecer como mano de obra. Y es más, ni siquiera debe aparecer en general como un sueldo de oficina, sino tiene que aparecer por ejemplo, como si tienen un cajero, si tienen un supervisor también, un gerente XY, un coordinador de otra área. Entonces, eso sería la mano de obra en ese tipo de empresa. ¿Ok? Sí, más o menos. Sí, 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 ¿se no, claro, entendió? claro, entiendo. Ok, O sea que pues, eso va basado en cuanto a la actividad de la empresa, ¿sí? Por eso es ejemplo, una empresa de, correcto. de producto, ¿sí? Ah, ok, listo, listo, entiendo. Eso es Gracias. correcto, sí. Bien. Ok, si ¿alguna otra pregunta? María, creo que tiene una pregunta. Esto, profesor, en el examen, ¿usted va a colocar las tablas tal cual como las está colocando o usted va a colocar como una lista y nosotros tenemos que organizarlas? Pues todo eso es posible, María.
puede ser que se lo dé así, sí, puede ser que les dé las tablas. Recuerden que son a veces ejercicios aleatorios, entonces a lo mejor a usted le toca uno con las tablas, otro le toca es que simplemente yo le digo, mire, hay madera, hay pegamento, hay tornillos, hay cuchillos, y usted construye las tablitas. Ok, vamos entonces. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que tengo organizada los datos, ¿verdad? Pues vámonos a construir ahora otra tabla. Pero antes de construir esa tabla final, que realmente tiene ese sencillo, yo sugiero que hagamos una clasificación primero. ¿Sí? Es lo que les sugiero. A lo mejor esto no lo van a conseguir en los libros, pero es una recomendación, porque eso me guía a mí cuando vaya a trasladar esta información a la tabla. Entonces, yo tengo materiales. Generalmente los materiales generalmente van asociados a la materia prima. Pero yo tengo que entender realmente qué es materia prima. Y recuerden que materia prima es aquellos materiales que efectivamente permanecen y que son muy evidentes en el producto terminado, ¿sí? Entonces, si aquí me hablan de madera, yo voy a asociar de que, o pregunto, por ejemplo, la madera para la fabricación de una silla, de una mesa, ¿será materia prima? ¿Será evidente observar la madera en ese tipo de productos? Entonces ustedes me Sí, van a claro, es materia responder que prima. sí, ¿verdad, Luis? Sí, no, claro. Sí, claro, claro, es materia prima. Así hayan dañado la silla, si esté partida, ustedes ven en la madera ahí. Entonces, por lo tanto, esto sí lo tengo que clasificar como MP, ¿ve? Como materia prima. Pero, por ejemplo, el pegamento, a menos que esta persona esté aprendiendo, ¿verdad? No debería ser algo muy notable en el proceso de la silla. De por sí solo, al observar a simple vista la silla, no debe observar pegamento. Por lo tanto, sin embargo, el pegamento está allí, porque si no utilizo pegamento, pues no puedo armar la silla o la mesa. Entonces, en ese caso, yo esto lo voy a considerar como un costo indirecto de fabricación. ¿Ok? Costo indirecto de fabricación. ¿Por qué? Lo que les explicaba, es necesario, pero no, es así, no está a simple vista. Entonces, no lo puedo clasificar como materia prima. Tornillos. Del mismo modo, yo tendría que entender aquí muy bien, porque esto, repito, puede llegar a ser un poco subjetivo en este proceso académico. En la realidad es lógico que ustedes tienen el producto, pues, sin embargo, yo voy a tratar de que en el examen les voy a colocar hasta una imagen del producto, una foto allí, para que ustedes puedan observarlo. ¿Sí? Y tratemos de eliminar ciertas subjetividades en este proceso. Los tornillos, pues voy a asumir que no se ven a simple vista. ¿Ok? Por lo tanto, yo lo voy a considerar un costo indirecto de fabricación. Si los tornillos son muy evidentes, ¿ok? En el producto, entonces deben pasar a ser materia prima. ¿Bien? ¿Sí vamos bien ahí? Ok, vámonos ahora a la mano de obra. Entonces veíamos que nosotros podemos tener dos manos de obra. Entonces, cortadores. ¿Creen ustedes que el cortador, la función de cortar, está íntimamente relacionado con la madera, que es la materia prima? Entonces vamos a Sí, ese responder que sería sí. ahora Entonces, ya. por lo tanto, esto se llama MOD, mano de obra directa. Bien. Los ensambladores, también, mano de obra directa. El que elija, por supuesto. ¿Verdad? Ellos también. Pero fíjense algo, el supervisor está relacionado allí con la madera. No, él simplemente está involucrado en el proceso, pero lo que hace es, como dice su nombre, observar, mire si lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien, coordinar. Por lo tanto, él tiene que ser un costo indirecto de fabricación o mano de obra indirecta, pero esa mano de obra indirecta pasa a ser un costo indirecto de fabricación. Es necesario y está allí involucrado en el proceso. ¿Ok? Pero no directamente con la madera. ¿Bien? Ajá, dígame, María. En ese caso de supervisores es válido colocar bien sea costo indirecto de fabricación o mano de obra indirecta. O sea, Sí, sí ambos es son válido, válidos. pero me gustaría que trabajemos como C y F, porque cuando lo vayamos a pasar a la tabla resumen, realmente en la tabla resumen no aparece mano indirecta, mano de obra indirecta, sino costo indirecto de fabricación. Entonces Ok. puede que se lleguen a confundir, ¿no? Digo yo, pero aquí no hay problema. Por eso realmente les digo, esta clasificación no es necesaria en el sentido de la metodología, pero yo les doy ese truquito porque es como más fácil que yo después lo que hago es trasladar de aquí para allá. ¿Bien? Ahora vamos a la clasificación de los otros. A ver qué tenemos allí. Porque a veces aquí hay como esas conchitas de mango, que yo no sé por qué los docentes son así, pero bueno, eso existe ahí. Entonces, nos vamos. Alquiler de la fábrica. Hay que entender eso.
Si es el alquiler de la fábrica, es lógico que si no se cancela ese alquiler de la fábrica, entonces el proceso directo de fabricación no se va a dar. Por lo tanto, tengo que considerarlo como un costo indirecto de fabricación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claro, ese alquiler no está relacionado activamente con la madera o el proceso de manejo de la madera, pero es necesario, entonces es un costo indirecto de fabricación. Servicios generales de fábrica, lo mismo, costo indirecto de fabricación. Y allí es como que muy evidente cuando nos dan a veces estos elementos porque tiene la palabra fábrica. Entonces nos dice está relacionado con la fábrica, pero no con la madera. Pero fíjense ya aquí, alquileres de la oficina. Entonces, esto no está relacionado directamente con la madera, ni siquiera la madera está allí, almacenada, como en la fábrica propiamente, que es el alquiler, o como los servicios generales. Entonces, ya aquí, yo tengo que hablar de que esto es un gasto operativo. Entonces, coloco un gasto operativo. Recuerden ustedes de contabilidad, que yo sé que todos ustedes ya eximieron contabilidad 1, contabilidad 3. Entonces, en contabilidad nos enseñaban que los gastos operativos se clasifican en 3. Usted puede tener un gasto administrativo, puede tener un gasto de ventas y puede tener un gasto financiero, ¿verdad? Esos son los 3 tipos de gastos operativos. Ahora, aquí a nosotros no nos interesa saber si realmente es administrativo, si es financiero o si es de ventas. Entonces yo simplemente coloco que es un gasto operativo. ¿Por qué? Porque no lo voy a considerar para la estructura de costos. No lo voy a considerar porque es un gasto. ¿Ok? Del mismo modo, los sueldos de oficina, gasto operativo. Pero fíjense aquí, depreciación equipo de fábrica. Entonces, costo indirecto de fabricación. Depreciación equipo de oficina. Entonces este sí sería un gasto operativo. ¿Ok? Listo, tenemos las clasificaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos podemos ir a otra hoja. Y allí vamos a construir como una tabla resumen. Puedo colocar aquí un concepto. ¿Ok? Puedo colocar aquí si es materia prima, ¿verdad? Si es mano de obra directa. Si es costo indirecto de fabricación. Y aquí pues podemos simplemente totalizar. Es como buscar la forma de que podamos simplemente generar un pequeño formato en donde veamos el resumen de toda esa información. Básicamente eso es lo que vamos a mostrar aquí. Y por aquí también podemos tener un total. Okay. Entonces veamos. Concepto. ¿Qué tenemos que hacer? Es trasladar todo esto, todos estos elementos, los voy a copiar y pegar aquí. Okay. Todo esto lo vamos a copiar y pegar aquí. Excepto quiénes, excepto los gastos. ¿Ok? Los gastos no los voy a trasladar. Entonces simplemente son mano de obra directa, que sería la que tengo acá, materia prima, y costos indirectos de fabricación. ¿Okay? Eso es lo único que voy a trasladar para acá. Gastos no los voy a trasladar. ¿Okay? Bien, listo. Eliminamos estas filas que no nos sirven acá ahí. Tenemos entonces listo. Nos vamos a ver. Aquí puedo colocar valor. Podemos combinar, hacerlo más sencillo. El valor, el valor, el valor. Aquí también. Entonces la madera, por eso les decía, ¿qué es la madera? Materia prima. Y el valor es 120. Entonces en materia prima, donde dice madera, colocamos 120. ¿Ve? Simplemente ir transcribiendo. Madera B también es materia prima, pero ese es 150. Entonces 150. Pegamento, ese sí vimos que era un costo indirecto de fabricación y tiene un valor de 40. Tornillos, tornillos 12 y un costo indirecto de fabricación. Cortadores, cortadores, ajá, mano de obra directa y son 120. Entonces en los cortadores, mano de obra directa y son 120. Ensambladores, mano de obra directa, 150. Lijadores, lo mismo, ¿okay? Son 200. Y los supervisores eran costo indirecto de fabricación y el valor es de 250. De todas formas, tranquilos, que yo este archivo lo guardamos ahorita y se los voy a subir a plataforma, ¿ok? Para que lo tengan allí como estudio. Alquiler de fábrica. Entonces, en ese alquiler de fábrica, veamos también, son indirectos, servicios generales y la depreciación.
Entonces, alquiler de fábrica, 350, servicios generales, 450, y la depreciación, 150. Bien, ya trasladamos la información. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Solo totalizar. Entonces yo voy a combinar aquí los totales y vamos a totalizar. Entonces, por ejemplo, materia prima, sumamos 120 más 150, son 270. Pero yo lo voy a programar en Excel. No es fácil. Si no, ustedes lo hacen. Sumamos y arrastramos. Y fíjense que él automáticamente ya me va. No me lo muestra completo porque no está al mismo nivel. Bueno, pero vamos a programar entonces con la suma. ¿Okay? Y así no va a funcionar. Sumamos el valor y de este modo también sumamos. Perdón que lo interrumpa, también puede hacer una autosuma. Selecciona todo, Sí, baja, también. selecciona autosuma. Uh-huh. Sí, es que hay muchos caminos a Roma. Después aquí le damos en negrita para que resalte, ¿verdad? Y tenemos. Y aquí en este total yo voy a colocar es costo de producción. Que sería el total de estos tres valores. Y ese sería entonces lo que tengo aquí como costo de producción. Yo pudiese también pues irme trayendo aquí, miren, madera fue tanto, y voy simplemente trasladando. Para hacer como una matriz e intersectar entonces cada uno de esos valores. Y del mismo modo, podemos hacer como dice el compañero la autosuma o la suma. Y listo, fíjense, tenemos allí. Y ya ahora lo que me queda es simplemente responder, dar respuesta a las preguntas. La primera pregunta que nos decían, el costo total de materia prima, ¿qué voy a escribir? El costo total de materia prima es 270. ¿Ok? Ustedes así le ponen bolívares, dólares, eso depende del ejercicio. Y yo lo estoy haciendo general. Siguiente pregunta, costo total de la mano de obra directa, 470 unidades monetarias. Costo total o el valor total de los costos indirectos de fabricación, a 1252. Y el costo total de producción. Fíjense un detalle allí. Costo total de producción. Si nosotros recordamos esta pantalla, me decía que los costos, el costo de producción era el costo de fabricación más el inventario inicial, menos el inventario final. Pero aquí lo que les explicaba, aquí en este ejercicio no me están dando inventario inicial ni inventario final. Por eso se está asumiendo que es el mismo costo de ¿qué? De fabricación, porque si esto se hace cero y esto también se hace cero, pues podemos concluir que el costo de producción es igual al costo de fabricación. ¿Okay? Entonces, ese costo de fabricación sí es la suma de materia prima más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, en este caso, pues es 1992. ¿Okay? Y ese es todo el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí, una sola. Ya como para futuro en el ejercicio, pues, por lo menos los gastos operativos, eso van incluidos en el costo de venta, ¿verdad? No en el costo de producción, ¿verdad? Sí, eso ya es para la parte del estado financiero. Cuando hacemos el estado financiero, el estado de resultados, que dice justo una casilla, gastos de operación, y empezamos, gasto administrativo, y ahí vamos. Ahí sí se consideran como, pero para la estructura de costo o el cálculo, pues, del costo de producción, no. Ah, ok, gracias. ¿Qué pudiésemos hacer luego? Por ejemplo, fíjense que estos son totales. Si a mí me dan las unidades que yo produzco, ¿sí? Me dicen, mire, de todo esto, de todos estos valores, de pagar 120 en madera, 150 en la otra madera, pegamento y todo eso, nosotros fabricamos 500 unidades. Unidades fabricadas. Bien, pues yo puedo calcular un costo unitario de producción. Que no sería otra cosa que simplemente entonces a este valor dividirlo entre la cantidad de unidades. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que el costo unitario de producción en este caso es de 3.98. O sea, que lo que me cuesta producir una silla o una mesa es 3.98. Y ya de ahí para allá yo puedo calcular el precio de venta con los modelos que vimos. Si yo les digo que la ganancia
es de un bolívar, pues entonces el precio de venta va a ser 3.98 más 1, entonces me da 4.98. O sea que yo lo redondearía a 5, ¿no? Porque no nos gusta mucho eso, no hay sencillo. Entonces lo redondean y dicen va a costar 5. ¿Ve? Y de esa manera es que tenemos nosotros la estructura de costos para mostrar el valor de un producto. Y eso es todo. Ajá, María. Profesor, me perdí. ¿Será que puede repetir un momentico esa parte? Claro, claro. Para eso están los GPS. Mire, uno agarra aquí. Tenemos el costo de producción, 1992, ¿verdad? Pero yo les Ajá. decía, supongamos que me den como dato las unidades fabricadas. ¿Sí? Que me den como dato. Que yo le diga, mire, las unidades fabricadas fueron 500. ¿Sí? Ah, eso es un ejemplo, es como un ejemplo, Un ¿sí? example, claro. Entonces usted dice Ok. 500 unidades fabricadas, supongamos. Entonces, ¿cómo calculo el costo unitario de producción? Agarro y divido el costo total de producción entre las unidades fabricadas y así calculo el costo unitario de producción. ¿Ve? Que si recordamos, tiene similitud con esta parte de las unidades mixtas del precio de venta, porque tengo una unidad monetaria que es el costo total de producción y una unidad física que es la cantidad de sillas o de unidades. Y así calculo el Ok. costo unitario de producción. ¿Y cómo calculo un precio de venta? Pues necesito una ganancia, también estoy asumiendo ahí un valor, ¿ok? Y de esa manera calcularíamos el precio de venta. Y eso sería todo. O sea, es la suma de las unidades fabricadas más el costo unitario de producción, ¿sí? ¿Cuál? El precio de venta. No, el precio de venta, me vengo para acá para lo que les explicaban estas dos formulitas. Yo pregunto, ¿la Ah, ganancia, ok, la ya, ganancia ya. cómo me la dan? Me la dan en dinero, ¿sí? En unidades monetarias. Como me la dan en dinero, tengo que sumarle al costo la Unidades ganancia. monetarias. Ujú. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo. Al Ah, ok, costo, ya, a ya. este costo, le estoy sumando la ganancia y me da el precio de venta. ¿Qué podemos, si no lo trasladamos para acá? Para que lo comprendan un poquito mejor. Y eso sería todo. Y de ahí para allá yo puedo seguir generando que ustedes van presupuestos y todo, porque como ya tengo precio de venta, puedo calcular los ingresos que voy a tener y bueno, todas esas cosas. Pero eso no lo vamos a tocar en este tema. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay interpretaciones, entonces vamos cerrando la clase. Voy a guardar de todas maneras, ejemplo. Ya. Tengo una duda, pensé que iba a hacer otro ejercicio. Ah, no, no, Es- porque el ejercicio, los ejercicios del examen es similar a esto. Lo que puede cambiar es un poquito el análisis. sí, Pero, no, me imagino. ¿cómo se imagina? Pero, por ejemplo, pues, a ver, mi duda es, usted vio lo que puede irse un momentico donde usted escribió en la pizarra, porfa. Ah, ajá. Esta parte. La partecita donde usted tachó una cosa. Ah, abajo en los costos, aquí. Ajá, exactamente, porque presiento que usted va a dar un ejercicio con eso y no lo va a saber hacer. No, de presentimiento, imagínese. Ah, pero pregunte que para eso es. No, aquí, ajá, el IIPP, Ajá, inventario inicial de productos en proceso. ajá, eso usted no lo No, eso es un va dato, eso simplemente es un dato. Debe dárselo el ejercicio, ¿sí? Como dato. listo. Pero a veces hay conchas de mango, ¿no? Yo no las pongo, pero son los ejercicios. Esas conchas de mango dicen a veces inventario inicial solamente. ¿Ese lo voy a Ok, tomar en cuenta? No. Yo necesito es el de productos en proceso. ¿Ok? Hay otras conchas de mango que dicen, me dan el inventario inicial o me dan el inventario final de productos terminados. Ese tampoco lo necesito. ¿Ve? O me dan el inventario inicial de materia prima. No lo necesito. El que se utiliza aquí es el inventario de productos en proceso. ¿Ok? Así como usted que está en proceso para graduarse, proceso, todavía no se ha graduado. Entonces, así tiene que tomar en cuenta. ok, gracias. Ok, ya les estoy subiendo aquí el archivo, ¿bien? De la clase de hoy, para que no haya excusas y se pongan a estudiar desde hoy. Aquí está mi resumen. Y ya con eso ustedes estudian, ¿ok? De todas formas, cualquier cuestión, pues estamos a la orden, me pueden escribir. Yo en lo más pronto les trato de responder. Bueno, hay que dar ejercicio. Bueno, entonces me despido, les deseo el mayor de los éxitos, cuídense mucho, feliz fin de semana.